La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, bienvenidos a este webinar. ¿Qué tal, Hola, Oscar? muy buenas. Muy buenas a todos, chicos. Estamos encantados de estar aquí con vosotros. Todavía somos poquitos, se están uniendo a la fiesta algunos asistentes más. Y nada, queremos daros la bienvenida a todos vosotros que estáis aquí más tempranito. Tenemos un webinar bastante interesante, con un tema, la verdad, también bastante curioso. Y nada, por hacer un poquito de mención a lo que tenemos preparado próximamente, me voy a esperar unos minutitos todavía a que vengan más asistentes. Y mientras tanto, si te parece bien, Oscar, vamos a dejar un par de minutitos a los asistentes que hay aquí por si quieren preguntar algo. Primero de todo, me imagino que se verá y se escuchará correctamente. Y también, como digo, tenéis el tiempo ahora si queréis preguntar algo, un par de minutitos, mientras que llegan el resto de asistentes. Eso es, Os- a mí me parecería interesante también que nos contaran sus experiencias relativas a lo que vamos a contar hoy, a ver si alguien ha vivido alguna experiencia en la que se ha cabreado con el mercado y se ha dejado media cuenta o la cuenta entera intentando recuperar lo perdido o cosas similares. Entonces, cualquier anécdota de esas que tengáis o cualquier duda al respecto, cualquier cosita, la comentáis y a partir de ahí construimos, obviamente, con lo que tenemos preparado, pero bueno, nos podemos un poquito adentrar más en los temas o en las partes que veamos que os pueden encajar un poquito más con lo que nos comentéis. Eso es, nos sirve de guía, como dice Oscar, para que nosotros podamos ir ayudando con lo que hemos preparado. No obstante, os recordamos, el tema de hoy es vinculado a la psicología, es el tilt del trading, ¿vale? El tilt de trading, que explicaremos qué es. Para aquellos que lo sepan, pues como decía ya Oscar, pueden contarnos sus experiencias, cómo les ha ido, ese sentimiento de revancha o de locura en el mercado cuando algo sale mal. Y bueno, mientras tanto que nos vais contando esto, simplemente recordaros que todos aquellos que vienen a estos webinars es porque se han registrado bueno, en la página de XM, que es el patrocinador, y podéis encontrar aquí en Webinarios Forex, pues todo lo que hay planteado y planeado para ellos. En este caso, tenemos hoy el Tilt Trading y terminamos el mes. Terminamos el mes, tenemos la suerte de terminar el mes, pero es que tenemos para el mes que viene, en junio, hemos preparado 3 webinars que no tienen desperdicio. Y vamos a dejar una semanita de descanso, pero el 14 de junio, el lunes 14 de junio, vamos a tener un webinar hablando de los mejores libros de trading y el por qué hay que formarse, el por qué hay que leer este tipo de cosas, sobre todo qué nos ofrecen, qué nos enseñan estos que son los mejores, los top 5 que hemos determinado como mejores libros de trading. Así que es vuestro tiempo, preguntad todo lo que queráis. Vamos a comenzar en breve. Y de momento, nada más que nos dicen que nos ven muy bien desde Colombia. Espero que también desde el resto de sitios. Y nada, como digo, es un placer estar aquí con vosotros, chicos. ¿Hay alguna preguntita que vamos a atender antes de comenzar? ¿O directamente queréis que nos metamos en materia? Nos metemos en materia directamente, Venga, a lo loco. vamos a ello. Muy bien, chicos. Primero de todo, vamos a ver qué es el tilt de póker y vamos a pasar los mandos a Oscar, que va a explicarnos con todo detalle. Podéis preguntar entre medio. Recordad esto, que tenemos la facilidad de que uno puede estar visualizando las preguntas y el otro va a estar explicando y enseguida vamos a poder responder a todos vosotros, ¿vale? Muy bien, pues comienza Oscar explicando qué es el tilt trading. ¿Tu tiempo, Oscar? Ok, pues nos metemos con ello directamente, ¿vale? Como bien decía Rubén, vamos a ver pues estos 4 puntos o vamos a ahondar en estos 4 puntos que hacen referencia en su totalidad a el tilt del trading. Tilt, que es una palabra, bueno, inglesa, ¿no? Que se utiliza mucho en el mundo del póker, o que se empezó a utilizar, donde más famoso se ha hecho la palabra es en el mundo del póker. Como bien tenemos aquí a modo de definición de qué es el tilt, pues al final en el póker lo que ocurre o a lo que se le llama tilt es a un estado de confusión mental o incluso más frustración, podríamos decir, que se suele dar después de que algún jugador pues le ocurran una serie de resultados negativos, ya sea por suerte, por lo que sea, ¿no? Y al final va generando una bola de nieve, cada vez una conducta más agresiva
la cual le lleva a tomar decisiones muy precipitadas y obviamente bastante equivocadas. Llegar a este estado de tilt, a esta situación de me he cabreado con el mundo, con el mercado en nuestro caso, ¿no? En este caso con el póker o el jugador contrario o lo que sea, lo que suele ser relativamente frecuente y al final hay diferentes situaciones que te pueden llevar a ello, sobre todo, como hemos dicho, pues la frustración, la mala leche, con momentos en los que tienes mala suerte, errores propios y eres consciente de que has cometido un error, quieres recuperar y no quieres que ese error te pese ahí. Seguro que todos vosotros habréis vivido en vuestra vida de traders, en lo poco o lo mucho que llevéis, alguna situación en la que pues simplemente intentas recuperar el dinero perdido del mercado de cualquier forma, empiezas a hacer locuras, empiezas a meterte en situaciones en las que ya sales del plan que tenías establecido y esa situación de frustración y demás se le suele llamar o, bueno, entra dentro de la definición de lo que es un tilt, ¿vale? ¿Cómo nace esta palabra tilt? Pues tilt viene a significar algo similar a inclinar, ¿no? Y al final el origen de la palabra tilt viene un poquito de los pinballs, ¿vale? Seguro que muchos habréis visto a personas, bueno, ahora ya no es tan habitual, ¿no? Pero hace años era muy común el juego del pinball, ¿no? Que metías la monedita y le empezabas a dar, tiene 2 botones en los laterales, cada botón mueve una palanca y cuando baja la bola, pues le tienes que ir dando para que vuelva a subir. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay muchos jugadores que habréis visto dándole golpes, moviéndola, sacudiéndola, y algo muy habitual también solía ser inclinarla para que llegue al punto que quieres que llegue, para que entre en el agujerito que quieres que entre y te dé más puntos o lo que sea. Bien, pues normalmente solía haber una situación de frustración bastante interesante en el mundo de los pinballs, porque solía haber ciertos caminitos en los que te daban más puntos, pero eran caminos los cuales era difícil meter la pelotita y por lo tanto había gente que inclinaba el pinball después de dar la pelota y de ahí nace un poquito la palabra tilt, ¿no? De esa frustración ligada a un juego que es el pinball y el gesto que se hacía. Entonces, en el resto de, vamos a decir, situaciones o juegos, como en este caso el póker, pues esa situación de cabreo y de intentar mover un poco el juego para intentar pues acumular esos puntos que necesitas, se le llama tilt. Pues en el caso del póker, cuando la situación, como decíamos, te cabreas porque vas con 2 ases y de repente el otro en la última carta te gana, pues te cabreas y puedes entrar en tilt. O en el mundo del trading, pues cuando pones un stop, te saca justo en el punto de stop y se va a favor y dices, cago en la leche que me ha sacado justo al pip y intentas volver a reentrar y volver a resumarte en la operación de mala manera, tarde, cuando no deberías, entras en esa dinámica de frustración, de cabreo, de querer recuperar, pues es una situación en la que se podría decir que estás tildado, como se suele decir en el póker. Así que le voy a pasar los mandos a Rubén y Rubén nos va a seguir explicando cuándo sucede este tipo de situaciones y seguimos hablando de lo que es estar tildado, ¿no? Que se suele decir. Eso es. A ver si podemos explicar un poquito mejor. A ver, el tema de identificar el momento es clave. Bueno, ha explicado perfectamente Oscar a qué nos referimos con el tilt de trading y con el ejemplo de póker, pues aquellos que juegan el póker ya lo conoceréis. Pero cuando hablamos de esto es que seguro que en algún momento todos hemos sentido esa frustración que tenemos de ver cómo el agua se nos escapa de entre los dedos o tenemos, pues bueno, después de haber hecho todo nuestro esfuerzo, todo nuestro análisis, como decía Oscar, vienen, nos sacan el stop o directamente el precio está construyendo como nosotros queremos y se da la vuelta y lo desarma todo. Yo recuerdo cuando era pequeño, tenía retos con mi abuelo al que, bueno, realmente venero mucho porque era una persona muy inteligente, me enseñó a jugar al ajedrez y a otras serie de juegos de estrategia y lógica y la verdad que me ayudó mucho a desarrollar mentalmente esas concepciones que ahora me ayudan hoy en día.
Pero también me ponía retos de construir piezas, por ejemplo, con el dominó, me ponía retos de poner pues un castillo de naipes y cada vez más grande, etcétera, etcétera. Y siempre venía el típico gracioso de mis tíos que venía a tirarme el castillo de naipes. Y me daba mucha rabia. Yo veía que había hecho mucho esfuerzo, que había conseguido algo que era bastante difícil, sobre todo para un niño pequeño de entre 5 y 6 años, para que luego viniese un graciosito y me lo tirara. Entonces me sentía con una frustración tan grande, pues yo no reviví ese sentimiento hasta que empecé con el trading hace 20 años. Tuve otra vez ese sentimiento de que venía alguien, el típico gracioso, que tenía el poder de hacer un soplido y tirarme el castillo de naipes. Y muchas veces he tenido que convivir con ese sentimiento hasta, yo no hablaría de dominarlo, pero sí corregirlo, incluso poder sustituirlo por otras cosas que pueden ser más favorables. De hecho, es entonces, en ese momento, cuando viene toda esa rabia, toda esa frustración, como digo, que nos domina por completo y ahí es donde empezamos a perder los papeles. Bueno, pues en ese mismo momento es cuando tenemos que darnos cuenta, cuando tenemos que identificar qué está sucediendo. Es decir, estoy fuera de mis casillas, estoy teniendo pues ese ataque de nervios, esa histeria o ese, no sé, momento de no controlarme, porque realmente es un cabreo extremo, a veces con uno mismo, a veces puede ser con la plataforma. Yo he visto gente estampar literalmente el monitor contra la pared por estar ahí frustrado. Yo mismo me hice daño, no me llegué a lesionar totalmente, pero me hice una fisura en la mano hace ya muchos años cuando le di un puñetazo muy fuerte a la mesa. Es decir, ese tipo de situaciones seguro que en algún momento las vivimos y bueno, vais a sentiros muy identificados. Pero es ahí cuando comenzamos a ver cómo se manifiestan esos ecos psicológicos y cuando las emociones toman el control. Están ocultas en nuestro interior, no nos damos cuenta, pero afloran y afloran de una forma en la que rápidamente nos provocan el hacer algo. Nos van a provocar varias cosas. Por eso voy a intentar explicar algunas de las que acontecen para que podamos estar tratándolas. Mirad, una de ellas es el bloqueo mental. El bloqueo mental que muchos psicólogos, incluso científicos, llaman el estrés agudo el episódico, es decir, el que solamente sucede en algún momento transitorio cuando hay un estímulo determinado que nos provoca esa sensación. Hay personas que tienen pánico a volar y obviamente no tienen pánico el resto del tiempo de estar en un sitio cerrado, por así decirlo. Pero cuando lo encierras en una cabina bueno, en este caso en un avión, les entra pánico, les entra ansiedad. Y hay gente que posiblemente esté encerrada en un ascensor y no le pase nada, pero hay gente que cuando lo encierras en un sitio un poquito más pequeño que un ascensor, pues empieza a entrarle el pánico. Pues ese tipo de cosas que al final no es más que una reacción que tiene nuestro cuerpo y nuestra mente ante algo, un estímulo que está sucediendo fuera, son aquellas sensaciones que debemos de empezar a identificar. Ya no hablo de controlarlas, ya iremos a ese punto, pero inicialmente tenemos que identificarlas. Y mirad, estos son algunos de los síntomas que manifiestan sobre todo bueno, las personas o en nuestro cuerpo cuando esto sucede. Primero, problemas estomacales con diarrea o estreñimiento. No sé si a alguno le habrá pasado, a mí me pasó una vez. Escalofrío, sudor, ritmo cardíaco acelerado. Bueno, los primeros no, pero el ritmo cardíaco acelerado sí me ha pasado más de una vez. Dolores corporales frecuentes, eso no es muy habitual en mí. Mala memoria para cosas simples, migrañas, cefaleas o dolor de cabeza. Pues bueno, todo lo anterior no, pero lo que es esa falta de memoria transitoria que en algún momento me deja totalmente despistado, descentrado, sí, eso me ha sucedido. El ver cómo me volaban todos los stops o alguna de las cuentas al principio hace muchos años me dejaba unos cuantos días atontado. No sabía ni dónde estaba, sobre todo en el propio día cuando veía lo que estaba sucediendo. Luego, falta de energía. Esto es bastante manifiesto en casi cada persona que intenta pelear con el mercado durante mucho tiempo. Al final le agota, ¿no? Siempre gana el mercado. Os digo que no os echéis un pulso con él porque siempre os va a ganar. La pérdida de concentración, como os decía, poco o ningún deseo sexual. Esto es bastante común cuando uno está, bueno, en este caso enfadado, frustrado, está totalmente descentrado de lo que podría ser tener el líbido alto. Bueno, es como tantas cosas que pueden pasarnos a nivel físico, incluso psicológico. Bueno, el mandíbula y cuello rígidos con el tiempo generan dolor. Esto lo he visto en un amigo al que le entró tortícolis hace ya, pues, por lo menos 15 años. Pero me llegó una mañana a la oficina y le pregunté qué le pasaba, así con el cuello un poquito torcido,
y me confesó de que es que estaba tan tenso y rígido con las noticias del petróleo de la tarde anterior que se le había cogido un dolor en el cuello y que no se le había quitado desde entonces. Entonces, bueno, lo quise incluir porque me pareció gracioso, ya que yo también lo viví con una persona allegada. Luego, el cansancio constante incluso sin haber realizado actividad física. Esto suele suceder y, como digo, es a raíz de lo que sucede a nivel mental. A mí me pasó que durante un tiempo estuve tan frustrado por lo que estaba sucediendo que ni tenía ganas de hacer ejercicio. No es que tuviese ganas, que no las tenía, sino que es que además no podía. Iba arrastrando los pies literalmente, porque no me salía la energía para hacer ningún tipo de ejercicio. Era como si acabara de terminar en el gimnasio después de una faena muy fuerte de ejercicio cuando ni siquiera había llegado a empezar. Entonces, es algo que, bueno, seguro que alguno de vosotros habrá comprobado. Luego también trastornos durante el sueño, cómo dormir poco o demasiado, pues hay un libro bastante interesante de André Costolani que dice que si te vas a dormir con una posición que te quite el sueño, mejor que la elimines. Pues bueno, esto realmente refiere o referencia un poquito a esto, ¿no? Que mejor que nos vayamos con todas las posiciones cerradas o todo tranquilo porque nos pueden quitar el sueño. Hablamos también de problemas con el alcohol u otras sustancias cuando intentamos que éstas sean el relajante frente a esas frustraciones, a ese estado de nervios impávido que nosotros pues no sabemos controlar debido a que nos hemos dejado llevar por esas emociones que afloran cuando, bueno, no podemos controlar. Realmente es una falta grande de no control la que intentamos suplir de alguna forma y bueno, en este caso intentamos acudir a cosas que yo, por supuesto, las desaconsejo, ni siquiera aquellas que parecen sencillas, como llamadas drogas blandas, pues yo prefiero tener la mente lúcida y clara y bebo agua. Luego, pues la pérdida de aumento considerable de peso, pues no, normalmente no sucede la pérdida de peso, más bien engordamos delante de la pantalla porque nos vamos a alimentarnos mal. Parecemos Homer Simpson con el cuenco de patatas fritas y los caramelos o las golosinas en el otro lado y nos atiborramos de helado cuando algo sale mal, como lo que suele suceder con todas las chicas cuando tienen depresión, ¿no? De mal de amores. Y por último, la sensación depresiva o desánimo constante. Esto suele suceder, es una sensación como que no encuentras salida, como que te encuentras dentro del túnel, que no ves la luz, que es que realmente no sabes cómo puedes volver a reconectar con el ánimo, con la energía, con la vitalidad que antes tenías. Y esto sucede. Yo he tenido alumnos, de hecho hay ciertos alumnos que han venido directamente a contratarme para que yo les ayude a nivel psicológico para sacarlos de ese pozo en el que se han metido por mal operar mal y estar reincidiendo en un comportamiento totalmente erróneo y hemos preparado en este caso esas tutorías personalizadas para poder sacarles del pozo. Y no ha sido fácil porque esta sensación la tenían ellos, el desánimo constante. Era lo primero que tenemos que luchar. Tenemos después que, bueno, reforzarle con otra serie de actividades y de propuestas para que ellos pudieran salir y ver que esto, como hemos dicho siempre, es una simple actividad. Una actividad que puede generar dinero, una actividad que puede sentirte o hacerte sentir realizado cuando llegas a completarla, pero también es una realidad el que esta actividad puede frustrarte y que puede acabar con tus energías, aparte de con tu dinero. Entonces, tened cuidado, sabed medirla, sed capaces de alejaros, dar un paso atrás, ¿vale? Por último, simplemente explicar que lo que sucede, por así decirlo, a nivel cerebral es básicamente el bloqueo que nos puede eclipsar y que no pensamos con claridad. Entonces, al no pensar con claridad, lo que tenemos o tendemos a hacer es el comportamiento contrario. Intentamos ese sentimiento de revancha que nunca conduce a cosas buenas, la mayoría del tiempo va a conducirnos a pérdidas mayores todavía. También un orgullo encubierto. Esto es aquellas personas que dicen, no, 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 si yo estoy bien, si ya lo pillaré, ya pillaré al mercado en otro momento. Y no desconectan, están rumiando mentalmente el cómo orquestar una venganza al mercado. Hablamos también de esos cambios de humor y agresividad, como ha mencionado Oscar, esa agresividad excesiva que en algún momento, bueno, sucede y esa desvirtuación de la realidad. Hablamos de que estoy pensando en que no me ha pasado nada, que me hayan quitado, no sé, un 20% de la cuenta, porque es que yo ahora voy a coger toda la cuenta y me la voy a arriesgar entera y seguro que gano un 40 para recuperar. Entonces, ese tipo de sensaciones y de malas praxis, intentemos dejarlas a un lado porque no conducen a nada bueno. Y por último, he destacado el exceso de nivel de confianza.
algo que sin duda acontece cuando estamos pensando que esto simplemente es un bache en el camino y vamos nosotros con nuestra limitada posiblemente conocimiento o forma de hacer las cosas a volver a, nosotros pensamos no repetir el error, pero lo que estamos haciendo es echándole más leña al fuego, intentando combatir el fuego con gasolina y la verdad que esto al final prende mucho. Y dejo este punto de exceso de nivel de confianza con el que seguro Oscar puede seguir hilando aquello que hemos preparado para vosotros. Y bueno, no obstante, si tenéis alguna pregunta, por favor, hacerla, porque vamos a ir respondiendo todo lo que en este caso nos preguntéis sobre el tema. Oscar, de nuevo tienes los mandos y de momento ninguna pregunta. Bien, vamos a ver, después de haber visto qué es todo esto del tilt y cómo identificarlo y demás, vamos a hablar de posibles soluciones, ¿no? De cómo solucionar todo esto, de qué barreras poner, de cómo contrarrestarlo, en definitiva. Y, bueno, pues vamos a hablar de varias cosas que se pueden realizar. A nivel psicológico, es una de las partes, ¿no?, que entran en juego. La clave al final sobre todo no para solucionar un tilt. Lo ideal no es solucionar un tilt, sino lo ideal es no entrar en un tilt. Es decir, podemos poner una tirita o podemos evitar la herida, ¿no? Vamos a intentar evitar la herida, que es lo mejor. Es la mejor de las soluciones, ¿no? Que no tengas el problema. Al final, pues lo dicho, a nivel psicológico, una de las cosas más importantes es la confianza, ¿vale? ¿Por qué la confianza es importante? Porque cuando tú tienes confianza en lo que haces, te da tranquilidad, te da seguridad y por lo tanto eres mucho más, eres como una roca, eres como una roca. Da igual lo que te golpee, que tú sigues ahí, sin inmutarte, básicamente, ¿vale? Aquellos que vierais el combate de boxeo de los youtubers, eres como Jagger, ¿vale? Que le metían leches por todos los lados y ni se inmutaba el tío. Pues estás así. Pero ese estar así viene en base a la confianza y esa confianza da tranquilidad. Entonces, ¿cómo conseguir esa confianza? Bien, la confianza en la estrategia que utilices y en lo que haces delante de los mercados solo hay una forma en la cual se puede conseguir. Y es en base a la información que tenemos nosotros mental de un periodo largo de tiempo haciendo lo mismo y generando buenos resultados. Cuando tú, me da igual qué ejemplo poner, ¿no? Pero cuando tú pues haces pizzas, eres el mejor pizzero de todo Roma porque llevas 20 años haciendo pizzas y después te sale una mal, te da exactamente igual, te preocupa 0 o menos, porque sabes que tienes una fórmula en la cual te salen unas pizzas increíbles. ¿Qué es lo que ocurre? Si eres una persona que no ha hecho una pizza en su vida y haces la primera y te sale que no se puede ni comer, que mira que es difícil que una pizza no se pueda ni comer, pero haces una que no se puede ni comer, pues entonces vas dudoso, no sabes, no tienes claro lo que tienes que hacer, no tienes datos de esto me funciona, esto no me funciona. En este caso, en el uso de una estrategia, sea cual sea, utilicéis la que utilicéis, la confianza en ella y la capacidad de poder sostener un día malo, varios días malos, incluso varias semanas malas, es la cantidad de datos que tenemos y la cantidad de horas de vuelo, podríamos decir, que tenemos ejecutando esa estrategia y generando buenos resultados. Bien, esto podríamos decir, vale, pero es que claro, para conseguir eso hace falta muchos años de utilizar esa estrategia, es cierto, pero hay una forma de generar un pequeño atajo, existe un pequeño atajo, ¿vale? ¿Cuál es ese atajo? Bien, el atajo es el siguiente, tenemos todos disponibles gráficos con una cantidad de datos de días, semanas, meses abrumadora. Cualquiera de nosotros podemos coger esos gráficos y empezar a pasar o empezar a practicar la estrategia, ¿no?, en esos gráficos, apuntar en un Excel qué resultados nos da cada una de las operaciones que vamos ejecutando y no necesitamos esperar a que el mercado nos ofrezca una oportunidad para poder aprovecharla, sino que le damos la vuelta y somos nosotros los que movemos el mercado a la velocidad
que a nosotros nos interese y por lo tanto podemos, en lugar de hacer una operación en un día entero, pues en un día entero podemos pasar velas como Usain Bolt a toda leche y ir generando un montón de operaciones y por lo tanto multiplicar por 5, por 6, por 10 lo que tardaríamos en generar la suficiente experiencia, horas de vuelo, como le queramos llamar, como para tener una cantidad de datos y una cantidad de experiencia con una estrategia en concreto que nos dé la suficiente seguridad como para que una operación no nos saque de quicio, un día malo no nos saque de quicio, una semana mala no nos saque de quicio y tengamos la tranquilidad completa. ¿Por qué yo en mi caso, por ejemplo, ¿no? Yo puedo hablar por mí. ¿Por qué a mí normalmente me veis siempre tan tranquilo? Comparto días positivos, negativos, igual que hace Rubén, de todo tipo, y mantengo la tranquilidad. ¿Por qué? ¿Soy especial? ¿Soy mago? ¿Soy un ser supremo de un dios griego? No soy nada de eso, ¿vale? No soy absolutamente nada de eso. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es muy sencilla. Llevo años y yo al final he hecho las dos cosas que os comento aquí. Primero, la cantidad de datos sobre la cual se sustenta todo lo que hago y por lo tanto tengo la seguridad de que funciona por todos esos datos los cuales apoyan y sustentan que esa fórmula funciona. Y lo segundo, la cantidad de años que llevo aplicándola. Entonces, son tantas operaciones realizadas con un cúmulo total de resultado positivo que al final te da igual que la siguiente o toda una semana sea negativa, porque de hecho ya lo has visto dentro de toda esa experiencia que has podido tener en base a la operativa real o en base a pasar en gráficos pasados o utilizar gráficos pasados para ejecutar esa operativa. Y lo dicho, toda esa experiencia te permite tener la seguridad de que ya han ocurrido rachas malas, no ha pasado nada, es simplemente el mercado pasa por macrociclos, por microciclos, mesociclos, todo tipo de ciclos y por lo tanto hay veces que el mercado te favorece más al tipo de estrategia que utilizas, veces que te favorece menos y hay todo tipo de rachas en el mercado. Además hay que entender que si tú tienes un 80% no significa que vaya un 80% de acierto, por ejemplo, no significa que sean 80 operaciones buenas, 10 malas y vayan a venir intercaladas. Perfectamente te pueden venir 10 operaciones seguidas ganadoras o perdedoras, perdón, y luego de repente coger una racha ganadora que alucinas. O pueden venir intercaladas, o pueden ser 2, 2, 2. O sea, no sabemos el orden en el que van a venir las operaciones ganadoras, perdedoras, se pueden intercalar de una forma infinita de formas y por lo tanto hay veces que se dan muchas operaciones negativas seguidas y no pasa absolutamente nada, ¿vale? A nivel monetario, ¿cómo podemos contrarrestarlo? Lo que decimos o lo que creo que la filosofía es la misma que hemos comentado antes, ¿no? Nosotros podemos pretender solucionar errores o podemos directamente cortar de raíz, como se suele decir, y que esos errores no se den. ¿Cómo evitar esos errores? En este caso, ¿no? Que una situación de tilt nos saque de quicio, empecemos a operar a lo loco y generamos unas pérdidas demasiado grandes. ¿Cómo evitar que eso ocurra? Cuando eso ocurre, solucionarlo es muy complicado, porque tienes que tener un porcentaje de beneficios mayor del porcentaje de pérdidas que has tenido. Para que os hagáis una idea, si pierdes el 50% de tu cuenta, necesitas después un 100% de rentabilidad para recuperar lo perdido simplemente. Entonces, cada vez que generáis una pérdida en vuestra cuenta, para recuperar esa pérdida hace falta, a nivel porcentual, hace falta un plus, porque al final la cantidad de dinero que tienes disponible es menor, obviamente, ¿no? Entonces, solucionarlo es complicado. Entonces, lo ideal, como decíamos, es evitarlo directamente. ¿Cómo evitarlo? Bien, hay múltiples formas, pero yo aquí os pongo varios ejemplos. Para mí, lo fundamental y algo que no puede faltar es que haya normas de pérdidas máximas y disciplina, obviamente, para cumplirlas. La disciplina para cumplirlas viene en parte a lo que hemos comentado antes. Cuando tú ejecutas una estrategia y lo dicho, ya sea en gráficos que tenéis disponibles, que todos podéis consultar,
o ya sea en mercado real y con los años y años y años de ejecución, ¿no? Al final te da la capacidad de confiar tanto en esa fórmula que la disciplina viene sola, ¿sí? Y las normas de pérdidas máximas son clave en todo esto. Si tú no tienes un tope de pérdidas diario, semanal, mensual, cualquier racha te puede destrozar. Hemos hablado de que hay microciclos, mesociclos, macrociclos, todo tipo de ciclos en el mercado. Imaginaros que esta semana es la peor semana de trading de la historia. Los mercados pegan unos leñazos a todos los lados increíbles, saltan los stops como si no hubiera un mañana. Una persona que no tenga normas de pérdidas máximas, esa semana puede perder toda su cuenta perfectamente. Una persona que sí tenga normas de pérdidas máximas, le van a limar una uña, ¿vale? ¿Por qué? Porque esa persona lo que le va a ocurrir es que si durante un día va a poder llegar a su límite de pérdidas máximas diario. Imaginaos que es un 3% de la cuenta, por poner un ejemplo. En cuanto llega a ese límite, corta de raíz, apaga la pantalla y se va a otra cosa. ¿Ok? Vuelve al día siguiente, lo mismo, 3% de pérdida, apaga la pantalla y se va a otra cosa. Imaginaos que esa persona tiene un 6% de límite de pérdida semanal. Pues ya ha tenido, o sea, ya ha hecho un 3% de pérdida, un 3% de pérdida el lunes, otro 3% de pérdida el martes, ha llegado a su límite, durante toda esa semana no vuelve a encender las pantallas. ¿Qué es lo que ocurre? Que la semana ha seguido siendo mala, pero gracias a esos límites, a esas normas de pérdidas máximas, no ha estado involucrado en ese mercado malo y le ha dado tiempo a que el mercado recupere un poquito la normalidad en lugar de estar pegándose en un mercado que está totalmente embarrado. Una persona que no tenga normas de pérdidas máximas, pues probablemente se habrá tirado el lunes intentando recuperar lo perdido, intentando operar más o buscar más oportunidades. En lugar de un 3% de pérdida, pues igual ha generado un 6%. Y el resto de días, pues algo similar. Pues si tú multiplicas un 6% de pérdida por 5 días que tenemos el mercado abierto, comparativamente un 6% o un 6 por 5, pues no tiene nada que ver, obviamente. Este tipo de normas son súper importantes, sobre todo para limitar las pérdidas y sobre todo para dejar que el mercado se vuelva a normalizar si es que pasa por un ciclo de mercado muy embarrado o que favorece muy poco al tipo de estrategia que tú utilices en concreto o para lo que sea, ¿no? Para limpiar un poco a nivel mental, para lo que sea, para al final dar un tiempo y que repose ese posible error o esa posible situación que se esté dando en esa operativa. Y luego también podemos poner una limitación de capital, es decir, en lugar de tener, esto es muy sencillo, si yo en lugar de tener todo mi dinero de trading en la cuenta de trading, con lo cual un día que se me vaya la olla completamente puedo perder todo mi dinero, lo que puedo hacer es meter simplemente, si voy a dedicar al trading X capital, pues meter solo una parte en la cuenta de trading. De forma, utilizo solo lo que necesito pues, para una semana de trading, por ejemplo. De forma que si se me va la olla y pierdo, no pierdo todo mi dinero, pierdo el que necesito para esa semana. Entonces, ese es otro límite, con lo cual nos evitamos que se nos vaya la olla o que en caso de que entremos en esa situación de tilt, pues generemos daños excesivos en nuestra cuenta que, como hemos dicho, después cuesta mucho recuperar. Así que dos formas de evitar a nivel monetario este posible tilt o de minimizar daños, aunque sea. También hemos hablado a nivel psicológico cómo evitarlo. Y nada, pues vamos a seguir hablando un poquito. Rubén nos va a seguir hablando de, si lo encuentro por aquí, eso es, de esta situación de tilt, de cómo mejorar, de cómo evitar, de cómo contrarrestar, de todas estas pequeñas cosas. Muy bien, muchas gracias, Oscar. No sé si tenéis alguna pregunta. Está la cosa paradita hoy de preguntas. Seguramente o se sienten muy identificados o directamente no quieren preguntar por vergüenza. Pero sepáis que No está tengáis habilitado. miedo. Eso es, está habilitado, sin miedo ninguno y sin vergüenza podéis comentar todo lo que necesitéis, ¿vale? A ver, ¿cómo podemos hacer ese cambio de mentalidad?
tenemos que entender varias cosas. Aquí no hay ningún truco, es decir, aplicamos cosas que pueden ser más o menos favorables y yo voy a comentar algunas de ellas. Pero lo primero de todo, como antes mencionaba, es identificar a qué nos estamos enfrentando. Y básicamente es un momento crítico, un momento en el que no somos disciplinados, un momento en el que queremos simplemente hacer cualquier cosa que nos quite de encima esa presión, ese agobio, esa ansiedad que nos provoca el perder dinero. El perder dinero porque además de forma agónica estamos haciendo un ejercicio mental muy malo. Y es, como estoy perdiendo y me ha pasado esto, ahora yo voy a trasladarlo, enfocarlo hacia el futuro y me va a seguir pasando lo mismo. Y por eso me agobio y por eso me entra esa ansiedad, porque pienso que voy a estar trasladando esto al infinito. Una de las mejores cosas que se pueden hacer, lo acaba de mencionar Oscar, es cortar las pérdidas en aquello que ya os hayáis, en este caso, puesto como límite, ¿no? Ese pequeño sacrificio puede hacer que salvéis la cuenta, incluso que estéis a nivel mental bien, ¿vale? Pero bueno, como digo, primero hay que identificar ese momento crítico que seguro que lo identificáis a nivel interior, algo que ya os está arrastrando mentalmente y saltan todos los protocolos para que yo empiece a aplicar cosas. Primero de todo, necesito saber, pues si no me he puesto los límites de pérdidas, ¿cuáles son mis límites de pérdidas? Además, necesito saber si yo he preparado una serie de acciones concretas que tengo que realizar a la hora de poder protegerme cuando yo he identificado que estoy entrando en ese estoy tildado, ¿vale? De hecho, algo interesante es, primero, después de identificarlo, evaluar cómo nos sentimos. Porque hay veces que lo empiezo a percibir, pero no es tan fuerte. Y hay veces que es tan fuerte que a lo mejor quiero romper, no sé, un lápiz entre mis manos porque estoy cabreado. Pues dependiendo de cómo sea el nivel de esa frustración o de esos sentimientos, ahí es donde yo posiblemente tendría que aplicar diferentes protocolos. Y obviamente hay algunos que tienen que ver con protegernos básicamente a nivel mental de cualquier cosa que pueda suceder, ¿vale? Mirad, aliviar cargas emocionales es algo que puede ayudarnos muchísimo. Si tan solo nosotros nos enfocamos en aquello que sí que podemos cambiar y nos olvidamos de aquello que no podemos cambiar, aquello que no controlamos, hay cosas que no vas a poder controlar. Que haya una noticia de cambios de tipo de interés, que en ese momento colapse el mercado, pero lo que yo sí puedo controlar, como decía Oscar, es que yo corte las pérdidas, que directamente corte con un 1% o con un 5% o con lo que sea, pero yo corte, ¿vale? Entonces, a partir de ahí yo empiezo a tener el control de la situación. Luego, he señalado también algo importante, es ser conscientes de la perspectiva real. Esto es algo interesante. A nivel mental, vamos a tener claro que debemos de tener, pues, las cosas bien situadas. Por lo tanto, si yo dejo de tener mentalmente el obstáculo delante, y esto es un ejercicio que hacía con los alumnos de la universidad y era bastante curioso. Cogíamos una simple moneda, no tengo ninguna aquí a mano, pero cogíamos una simple moneda y la poníamos en delante de ellos aquí en el ojo, y ellos no veían, decían que parcialmente veían, por un ojo sí, por otro no. Cuando yo cogía la moneda y las trasladaba simplemente a medio metro de distancia, lo que ocupara detrás la visión de la moneda no lo veían, pero todo el resto de enfoque lo podían ver. Es más, cuando yo trasladaba la moneda y la pegaba en la pared, ahora solamente era un pequeño punto en toda la magnitud de la pared. Esto a veces es algo que tenemos que hacer. Tenemos que ver las cosas con la magnitud adecuada. A veces estamos pensando que esa moneda, que tiene un diámetro X, está tan cerca nuestra que parece que es que está colapsando todo y que no podemos ver más allá de nuestros, no sé, de un metro más adelante. Pero si realmente vemos que simplemente es una moneda, que es un pequeño obstáculo en el camino, que si somos capaces de alejarlo lo suficiente, podemos tratarlo, podemos acometerlo de otra forma, ahí es donde tenemos la solución del problema, ¿vale? Y luego, por supuesto, centrarse en el ahora. El, el aquí y el ahora es algo, por supuesto, mirad, uno de los libros que me ayudó mucho, hablando de próximamente de algo que vamos a incluir, pero que no tienen que ver del trading, pero sí me ayudó en cuanto al trading, es uno de los libros de Mario Alonso Puig, que habla de tómate un respiro. Él habla sobre todo de mindfulness y habla de esto, de centrarse en el aquí y en el ahora, de hacer conciencia de que yo puedo aquí y ahora hacer algo
que obviamente no me va a pesar, que puedo controlar y que me está dando el poder. ¿El poder para qué? Pues para desarrollar mis dones, mis talentos, para tener un enfoque consciente de qué tengo que hacer. Me hace progresar y profundizar en la materia, incluso en cosas que yo no conocía, porque ahora tengo un problema delante que requiere de toda mi atención. Y al tener toda mi atención aquí y ahora, yo soy capaz de ponerme manos a la obra, trabajar y cambiar esta situación. De hecho, cualquier desafío que se nos plantee, si empezamos a abrumarnos y a ver lo grande que es, posiblemente no podamos ni siquiera tener el deseo de acometerlo. Pero si vemos simplemente y vamos seccionando parte a parte en qué puedo hacer de aquí en adelante, entonces es cuando tenemos el poder de cambiarlo. Por último, simplemente mencionar esto. El cambio de mentalidad tiene que ser consciente y voluntario. Es un gesto voluntario por nuestra parte. Es decir, el compromiso de que yo quiero convertir ese deseo en una acción. No quiero directamente pensar que es que esto va a cambiar y por eso tengo el poder mental de cambiarlo, sino que a partir de ese pensamiento hago las acciones concretas para poder cambiarlo. De hecho, la prevención es el mejor de los remedios. Antes mencionaba Óscar esto, ¿no? De la tirita. Pues esto es así. Si yo soy capaz de anteponer lo que posiblemente vaya a ser una gran pérdida y soy capaz de cortarlo y adelantarme a algo que puede ser un gran mal mayor, pues estoy adelantando mucho de lo que particularmente me puede afectar. Es decir, si yo tengo un compromiso con respecto a mis objetivos, mis ambiciones y mis pretensiones más sinceras, ahí yo tengo mucho, mucho ganado. De hecho, algo que puede ayudar mucho es la meditación, el ejercicio semanal, la correcta alimentación, la autodisciplina, el mindfulness periódico, en definitiva, una vida sana con principios edificantes que nos van a ayudar. Mirad, no es desconocido por la mayoría de gente que los traders, sobre todo los más exitosos, están teniendo sesiones, pues a veces de yoga, de pilates, de obviamente de mindfulness o de relajación. Hablan también de hacer ejercicio y llevar una vida sana, ordenada, de tener unas rutinas muy medidas, de leer asiduamente, de escuchar música correcta. Esto no es casualidad. Esto es simplemente dar orden y preferencia a una vida más sana, más enfocada. Esto es lo que puede ayudarte. Cuando suceda ese mismo momento difícil a que tú puedas tener a nivel no solamente mental, sino psicológico, el poder de cambiar las cosas. Un sistema de trading que incluso saque malas rachas, al final requiere de nosotros, de que somos nosotros los que estamos poniendo en mercado esas operaciones. Por lo tanto, si nosotros no estamos bien, el sistema puede ser que no esté bien. Es más, si yo me centro en trabajar mis propios métodos y vencer ese tilt, pues va a merecer la pena todo el esfuerzo que ponga. Porque habré realizado algo pues que a largo plazo puede pesar, ya que tanto el corregir beneficios que a medida que vaya avanzando el año pueden ser provechosos y llegar a controlar mis emociones, es decir, hasta el punto incluso de poder hacer que una mala sesión se convierta en una buena sesión o que una mala sesión no me afecte y simplemente yo sea mucho más feliz en mi vida cotidiana, yo habré ganado mucho. Entonces es mucho más favorable y mucho mejor lo que podéis conseguir en el camino simplemente por centraros en lo que sí podéis cambiar y en hacer un esfuerzo para que esta, como lo diría, esta mala sensación, este mal sentimiento que deja el que en este caso nos dejamos ser tildados, pues al final es autodestructivo. Intentemos evitarlo por todos los medios, ¿vale? Voy a dar paso a Oscar por si quiere comentar algo antes de leer las preguntas, ¿vale, chicos? Nada, si te parece, pasamos con las preguntas. Vale, perfecto. Pensé que querías comentar algo, pero mirad, aquí está hablando, Sergio dice, recién estoy en el trading, me puse a operar el oro. Uf, y la verdad me dio bastante duro. Creo que por mi parte merece respeto y cautela operarlo. Correcto. Eso es. Mirad, uno de los consejos que podemos deciros, y ya lo hemos hablado varias veces, sobre todo antes de operar, que practiquéis, que sepáis qué estás haciendo, pero si operáis, que empecéis con algo que podáis más o menos, no digo controlar, porque no vais a tener el control al principio, pero sí que si sale mal os va a afectar poquito. El oro posiblemente pues sea de los que, bueno, se pueden mover, pueden ser más fuertes, requieren más apalancamiento y por lo tanto os pueden dar un poquito más fuerte. Luego dice Marina, soy muy impaciente y termino perdiendo por adelantarme. Oscar, ¿quieres decirle algo?
Al final, todas estas cosas se solucionan un poquito con lo que hemos comentado, ¿no? Antes de ponerse a operar, lo que hay que hacer es meter horas de lo que aquí hemos llamado entrenamiento, ¿no? Es decir, meter horas delante del gráfico, incluso pasar antes por cuentas demo, porque si no todos esos errores cuestan dinero. Y son errores que hay que ir subsanando de forma progresiva. Nadie va de un día a otro y de repente es muy bueno, ¿no? Igual que en cualquier deporte, igual que en todo, vas mejorando de forma constante y de forma progresiva. Pero hace falta un nivel mínimo para meterse en cuenta real. Igual que si quieres jugar al tenis, hace falta un nivel mínimo para empezar a competir. O es igual que quieres hacer una carrera de running, hace falta un nivel mínimo para terminar la carrera, incluso hacer un tiempo un poco, pues que no quedes el último. Y todas esas cosas se ganan en el entrenamiento, no en el tiempo real. O sea, lo hemos comentado aquí más de una vez. No conoceréis a ningún atleta que lo primero que haga sea competir sin haber entrenado en su vida. No, no lo vais a encontrar y tiene un razonamiento obvio el que no exista. No vais a encontrar a un profesional que no haya estudiado antes y que no haya pasado por una fase de contrato de prácticas o de becario o lo que sea, porque simplemente hace falta ese proceso de aprendizaje antes de ponerse a ejecutar nada en los mercados. Sin embargo, en los mercados nos pensamos que nada, que nos leemos un par de páginas de un libro así más o menos, o en un foro de internet, o nos vemos un vídeo en YouTube y nos pensamos ya que vamos a ser rentables y lo único que hacemos es perder dinero, porque, porque es lo lógico y es lo normal. Pues sí. Y historias como estas podemos contar a miles, porque nos pasan a diario, a Oscar y a mí. De hecho, bueno, aquí hay un comentario de Jorge que dice que Jared le dijo que en el trading, con el tiempo aprenderemos querer y valorar mucho los stop loss. Pues sí, es algo que a nadie le gusta que le salte un stop loss. Pero os puedo asegurar que perder un poquito da mucha rabia, pero perder la cuenta entera, eso es irreparable. Incluso os puede dejar tocado psicológicamente. Mira, hay algo interesante, es que a veces con una mala sesión de trading uno se siente frustrado y ansioso. De hecho, hay gente que no se lo toma bien porque no sabe interiorizarlo. Es como bueno, el ejemplo que está poniendo Oscar. ¿Habéis visto alguna vez un atleta que compita y consigue una medalla habiendo llegado a esa competición ansioso, frustrado, cabreado, molesto? ¿A que no? Todos los que están mejor conectados y los que están haciendo que fluya todo son aquellos que al final consiguen esa medalla. Pues aquí es igual. Hay momentos, yo he tenido que salir momentos, y esto lo digo en serio, a la piscina, a mi jardín, a tomar el sol, y la gente pensaría, pero tío, te acaban de volar un stop, y tú te quedas tan pancho ahí tumbado panza arriba tomando el sol, y no estoy tomando el sol, ni estoy disfrutando, ni me estoy poniendo moreno, porque sí, es simplemente porque quiero tomar mi momento de estar a solas, mi momento de no estar tomando revancha en el mercado, alejarme de la pantalla, mi momento de poder meditar en qué he hecho bien, qué he hecho mal, en si simplemente es una pizza mal horneada de 100 pizzas que puedo sacar no sé, al mes o al año. Como decía antes Oscar, es decir, hay un momento donde prefiero eso a coger la revancha del mercado y hacer lo que no debo. De hecho, aprendí por triste experiencia por mi parte de que eso no funcionaba y que eso conducía a más pérdidas y a perder el control de todo, el control de la materia, de mi aprendizaje, de la cuenta en sí. Entonces, como no funciona, mejor que lo evitemos a toda costa, ¿vale? Y con este comentario yo cierro por mi parte. No sé si Oscar tiene alguna cosa más que comentar y vosotros por Yo por preguntarme. mí creo que hemos comentado todo, creo que el que sepa leer entre líneas, como se suele decir, ¿no? Y sin entre líneas, o sea, todo está dicho. El que quiera realmente, pues, aplicar alguna de estas cosas, pues lo hará. Y el que no, pues seguirá con problemas, ¿no? Que es lo que suele ocurrir, ¿no? Los problemas, si no les pones solución, ahí siguen, ¿no? Como decía alguno por ahí, no sé si era Einstein o quién era, loco es el que intenta obtener resultados diferentes haciendo exactamente lo mismo y por lo tanto, pues ahí queda la frase y creo que está todo dicho con esa frase. Sí, amén.
Muy bien, chicos, pues muchas gracias por estar aquí. También aquellos que han participado, han preguntado. Simplemente os invitamos a que el día 14 de junio, el lunes, que vamos a tener nuestro próximo webinar, el 14 de junio, hablaremos de los libros top en el trading y de cómo sacarle máximo partido, el que enseñan y el por qué para nosotros son los mejores. Podéis comentar, incluso sugerir, podéis venir con algunos títulos, algunas lecciones aprendidas de esos libros si queréis comentarlas, porque queremos que sea algo más entretenido y ameno, queremos que sea un punto de reflexión en el que todos podamos aprender y comentar, ¿vale? Así que estáis invitados el próximo 14 de junio, lunes, para tener un webinar con nosotros a la misma hora. Que tengáis una feliz semana de trading. Hasta Un abrazo luego. a todos.